Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Entonces, como dijo Edna, bienvenidas a cada una. Espero que sea un tiempo lindo que el Señor nos regale aprendiendo de su palabra. Quizás de pronto es la primera vez que vienes. Entonces, quiero contarte que desde este comienzo de año, el Señor nos ha regalado aprender sobre el Sermón del Monte, ¿sí? Ya hemos estudiado los primeros 16 versículos y hoy, si Dios nos permite, pues vamos a entrar en el versículo 17. El versículo 17 es este, si quieren ubicarse allí en Mateo 5, 17. Entonces, como aprendimos durante el primer semestre, el Señor está hablando a las multitudes y luego le habla a un grupo más selecto, digamos, más cercano. Y aprendimos sobre esas 10 claves para vivir una vida abundante en el Señor. En este semestre hemos aprendido 2 cosas, y es la responsabilidad que tenemos hacia el mundo, el ser esa sal de la tierra. El Señor nos compara con ser sal, como la sal da sed, ¿cierto? La sal persevera, y es lo que Dios quiere que hagamos, que de verdad la gente quiera conocer del Señor y pues entregarles la palabra, hacer que conozcan a Jesús como Salvador. Y también aprendíamos que debemos ser la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas y el Señor es luz, y ahora si nosotras tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues somos luz y podemos reflejarlo a Él para que también otros le conozcan. Ahora entramos a otro tema, digámoslo así, en estos versículos que siguen, y es que el Señor Jesucristo nos va a estar hablando de la ley y la gracia. A veces pensamos que son 2 cosas muy opuestas, y puede que sí, pero también vamos a aprender que son como complemento, ¿sí? Como una lleva a la otra, y lo vamos a aprender en el día de hoy. Entonces, pues vamos a orar antes de comenzar y ya entramos pues en materia. Bueno, Señor, Dios de bondad, de misericordia, gracias por este nuevo día que tú nos regalas, por habernos traído con bien aquí, porque sabemos que si vinimos es porque de verdad tú has puesto la disposición en nuestro corazón de escucharte, de aprender de tu palabra, de recibir de ti tantas cosas hermosas que tienes tú consignadas en ella, porque sabemos que es para nuestra vida diaria, para que nos asemejemos más al Señor Jesucristo, para que vivamos en victoria, para que aún dejemos todas esas cargas que tenemos y aprendamos a enfocarnos en ti, en tu palabra, en tus consejos, que son buenos. Tu palabra es buena, es agradable y es perfecta, y que nosotras de verdad la estemos recibiendo como es, con una disposición, con amor, con mucha atención. Señora, permítenos dejar todas nuestras cargas, cualquier tropiezo, cualquier problema que tengamos en tus manos. Tú dices que lleguemos a ti y tú nos haces descansar, y te pido que en este momento sea un tiempo de descanso, un tiempo de alegría, de gozo, de escuchar lo que tú tienes para cada una de nosotras, tal vez para afirmar verdades que tú nos has permitido vivir, tal vez para corregir algunas otras que no estamos bien, tal vez para pedirte perdón porque hemos fallado, Señor, y para tomar decisiones, y que esas decisiones pues sean de verdad con propósitos firmes y radicales, para que no seamos como las ondas del mar llevadas de aquí para allá, sino que seamos mujeres virtuosas, firmes, y que viven vidas para agradarte. Yo me encomiendo en tus manos, Señor, pues que seas tú enseñando a través de tu Espíritu Santo, que yo solamente pues esté viendo lo que tú vas a hacer, y sabemos que pues tú eres grande y hacedor de maravillas. Te encomendamos todo en tus manos, y obra según la necesidad de cada una de nosotras, Padre, para que vivamos vidas que te agraden, y esto para llevar fruto para tu gloria. Te encomendamos este momento en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el versículo, pues lo vamos a leer, aquí lo tenemos, pero si lo tienen también ahí en sus Biblias, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Básicamente el Señor Jesucristo es el que está hablando y le está hablando a ese grupo de sus seguidores. Y vamos a ver cuál es el propósito de esta enseñanza. El propósito básicamente son dos. Y lo primero es entender la importancia y el propósito de la ley de Dios. Y el segundo es recordar que Jesús es el único hombre que la cumplió cabalmente, o sea, completamente. Y lo que esto implica en nuestra vida. Ese es el propósito. El bosquejo, muy sencillo, son 2 puntos. El primer punto es la ley y los profetas, que abarca la primera parte del versículo que dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Y el segundo punto, que es la ley y su cumplimiento, que donde dice la parte B del versículo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, bueno, comencemos con nuestro primer punto, la ley y los profetas. Entonces vamos a estudiar por partecitas el versículo. El Señor les empieza diciendo: no penséis, ¿sí? Es la primera que pues Dios me mostraba ahí, no penséis. Es decir, indudablemente Jesús está para corregir algo que ellos estaban pensando mal, ¿cierto? Ellos estaban pensando algo que no era correcto. No sé si Él los había escuchado hablar y por eso les está diciendo, pero yo igual pensaba, bueno, igual así no los haya escuchado hablar, Dios conoce lo que pensamos aún en lo más íntimo, ¿cierto? Recordando aún este versículo, yo no tengo ni que hablar cuando el Señor ya sabe aún las intenciones más profundas de mi corazón y lo que hay en mi cabecita. Y Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, pues ahí vemos que empieza con una corrección, y la corrección es amor, ¿sí? Eso es lo que hace el buen pastor: corregir, guiar a sus ovejas, que no piensen cosas ahí como chuequinas, sino llevarlos a la verdad. Y el Señor les está ahí hablando cara a cara. Pero con nosotros también es así, si somos ovejitas humildes, si somos ovejitas a los pies del Señor, y si estamos aún pensando cosas que no convienen, pues tenemos el Espíritu Santo, su palabra, para corregirnos y guiarnos a la verdad. Pero ¿qué era lo que ellos estaban pensando mal? Continuamos con el versículo. ¿Qué estaban pensando mal? Entonces luego dice que he venido para abrogar. Entonces miremos un poquito esa palabra abrogar. Esa palabra abrogar significa abolir, anular, quitar. También es posible definirlo como la acción de suspender una práctica o hábito o costumbre de algo a través de una norma legal. Pero bueno, yo estudiando en la Biblia y viendo versículos que se define en la Biblia abrogar, y vemos 2 versículos muy sencillos. Es una palabra derribar. En Mateo 26:61 nos da también la confirmación de lo que significa esta palabra. Dice que dijeron, este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esa básicamente es una de las sinónimos en la palabra de Dios donde encontramos, porque abrogar como tal solo lo encontramos en este versículo, pero derribar, destruir, desvanecer son versículos alternos a este. Desvanecer en Hechos 5:38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Fácil, ¿no? Ya lo entendimos. Abrogar es que se desvanezca, que se destruya, que no se cumpla algo. Entonces Jesús está aclarando a estos hombres, a estos discípulos, que Él no ha venido al mundo para abrogar o para anular la ley o los profetas, ¿sí? En este versículo el término de abrogar se repite 2 veces, y si Dios repite algo es porque es importante y toca poner atención, ¿cierto? El Señor nos quiere indicar que no ha venido a abrogar la ley y los profetas, pero vamos a entender qué habla la ley, qué diferencia entre la ley y los profetas. Entonces vamos a la siguiente partecita del versículo, que nos habla de la ley. Y la definición, digamos, normal de la ley es una norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia.
Y la ley viene del hebreo Torah o instrucción y significa regla de conducta que emana de una autoridad que se revela al corazón o que se impone exteriormente. Específicamente, ustedes recuerdan que pues Mateo es un contexto judío, ¿cierto? Entonces aquí está hablando de la ley de Dios, de esa ley que fue declarada en el monte de Sinaí a Moisés. Y vamos a recordar un versículo que es Éxodo 24:12. En Éxodo 24:12 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces ahí encontramos el fundamento de la ley. Son los 10 mandamientos que pues aún en muchas culturas son el fundamento y los conocemos. Yo creo que todo el mundo conoce los 10 mandamientos, ¿cierto? Puede que no se cumplan, no mucho, en estos días, pero todo el mundo conoce esos 10 mandamientos. Pero vemos que el Señor, a través de su palabra en el Antiguo Testamento, dada la ley, Él les amplía esos 10 mandamientos, y tan lindo, con pelos y señales les enseña cómo podían llevar a cabo estos mandamientos. Vamos a buscar estos, y los vamos a buscar de la palabra de Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio 6, vamos a mirar como 3 ejemplos, y vayamos a Deuteronomio 6, 4 al 7. Deuteronomio 6, 4 al 7. Aquí obviamente también el Señor hablándole directamente a su pueblo, y aquí específicamente ese primer y gran mandamiento. Pero aquí los desglosa un poquito más, digámoslo así, les da como minuciosidad. No solamente amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino que les habla un poquito más, como pues de verdad ese buen Dios explicando todo para que lo podamos entender y que lo pudiera entender Israel. Aunque pues no lo vivió mucho, pero Dios tan lindo. Dice en Deuteronomio 6 del 4 al 7, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, bueno, como les decía, vemos aquí el primer y gran mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda alma, con nuestras fuerzas. Pero también les dice además que lo enseñen a sus hijos, ¿sí? Que lo enseñes a los que los rodean, porque dice que hablen en el camino, que hablen en las casas, que hablen cuando se levanten, que hablen cuando se acuesten, cuando, mejor dicho, uno como que recuerda Josué 1:8 y además la gran comisión, ¿cierto? Cuando uno lee este versículo. Otro ejemplo, Levítico, es un poquito más largo, Levíticos 19, del 9 al 18. Ahí casi que abarca la mayoría de los mandamientos, pero Dios les da mandatos o leyes específicos a su pueblo. Levítico 19, del 9 al 18. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí nos recuerda la historia de Ruth, ¿no? Dice: no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová.
Y aquí vemos pues varios de los 10 mandamientos: no hurtar, no mentir, amar al prójimo, no jurar falsamente. Bueno, muchas cosas y detalles que les dio al pueblo de Israel, y podríamos seguir con muchos y muchos más ejemplos. Si ustedes recuerdan, pues lo sabemos, y la palabra de Dios nos dice que la ley y los profetas es del comienzo hasta Juan el Bautista. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado, así dice la palabra de Dios. En realidad, a veces la gente, o yo creo que los israelitas, pensaban que la ley era como cargas impuestas, y no entendían tal vez muy bien por qué Dios les daba la ley. Pero en realidad la ley es la expresión hermosa de la mente de Dios, de su perfección, de su pureza, de su santidad, de su bondad. Como cantábamos aún en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, con esta ley, pues podemos ver de verdad que Dios es perfecto, que Dios es bueno. Dios nunca dijo, vayan y roben, vayan y hagan mentiras. No, porque la esencia de Dios es santidad, es pureza, es bondad, es benignidad. Y Él quería que lo conocieran a través de estas leyes. Y David sí entendió muy bien esa ley, y la amaba, la exaltaba y la vivía con el poder del Señor. Recordemos algunos versículos en el Salmo. Aquí si quieren anotarlos, yo se los voy a leer, o si quieren vayamos al Salmo 119. Al Salmo 119, que yo creo que la mayoría del Salmo 119 nos habla de los testimonios de Jehová, los estatutos de Jehová, y todos son sinónimos de la ley de Jehová. Vamos a leer solamente pues algunos. Vamos a leer el 16, que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Luego el 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Luego el 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El Salmo 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y el Salmo 119, 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Qué diferencia. Y eso pues es el gozo de David al recibir la ley del Señor. Para muchos de los israelitas era más cargas y cargas. Ay, ahora que nos toca hacer esto, ay, nos toca hacer aquello, ay. Pero no, realmente esa debe ser la actitud pues de amar la palabra de Dios, así como lo tenía David, que lo tengamos nosotras, y no que, ay, Dios me manda esto, ay, Dios me manda aquello, y pues no debe ser así. De verdad, pues el Señor quería que vivieran con gozo, con rectitud, con bienaventuranza, y que comprendieran la esencia de su perfección. Para eso fue dada la ley. Obviamente, la ley también fue dada para comprender que nosotros no somos lo suficientemente justas, ¿sí?, para cumplir a cabalidad, que la rompemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y como dice en Santiago 2:10, vamos a buscar Santiago 2:10, por favor. Dice la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Realmente el veredicto para todos los seres humanos es que somos culpables, porque todos hemos ofendido en algún momento y hemos roto la ley. Hemos mentido, pues puede que no hayamos matado o robado un banco, pero pues sí hemos robado cosas pequeñas tal vez, hemos hablado mal contra alguien, hemos pensado mal contra alguien, y entonces ese veredicto para todos es que es culpable. Y esa culpabilidad pues nos trae nefastas consecuencias, como nos lo dice la palabra de Dios, como lo sabemos, y es estar separadas de Dios aquí y obviamente en la eternidad condenadas a un infierno eterno. En el Antiguo Testamento sabemos que al infringir la ley de Dios, también dio Dios leyes para la remisión de los pecados. Tenían que ofrecer diversos holocaustos, tenía que haber derramamiento de sangre para la expiación de ellos, y esto era figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Todo se enfocaba a mostrar lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Recuerdan que tenían que un corderito sin mancha,
era degollado, bueno, para remisión de los pecados, el sacerdote lo ofrecía. Y aquí en Hebreos 9:22 nos recuerda esto, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí nos trae a quién es ese cordero inmolado por nosotros, a Hebreos 9:28, que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Básicamente lo que tenemos que entender en este punto acerca de la ley es que la ley es buena. La ley nos muestra el carácter, la pureza, la perfección de Dios y lo que aún Él desea que nosotros vivamos. Pero también algo que tenemos que entender, que no somos capaces de cumplirlas en nuestras fuerzas, porque somos pecadoras. Y esto nos lleva a considerar que necesitamos un Salvador. Y bueno, gracias a Dios por ese Salvador. Ahora hablemos un poquito de lo que sigue ahí en el versículo. Dice, la ley o los profetas. Entonces ya entendimos pues, cuál era la ley, qué es la ley. Ahora los profetas. Básicamente los profetas era un hombre que pues Dios lo escogía para que comunicara su voluntad a su pueblo, ¿sí? Ya fuera cosas que iban a suceder o ya fuera el juicio de Dios. Y bueno, Dios les prometió esos profetas, porque pues la palabra no estaba completa, entonces escogió esos profetas para comunicar la palabra de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio 18, 19. Dios siempre queriendo acercarse a nosotros y de una u otra forma lo hacía, y en este momento pues lo hacía cuando la palabra de Dios no estaba completa, lo hacía a través de los profetas. Ya había sido dada la ley, pero también usaba a los profetas. Entonces Deuteronomio 18, el 18 y 19 es la promesa de que Dios daría a esos profetas. O sea, Dios no era lejano y Dios quería mostrar su voluntad. Dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, pues ahí el Señor nos está dejando saber que Él nos había mandado esos profetas, o que les ha mandado esos profetas para hablar su palabra, para que supieran las promesas, el cumplimiento de las promesas y el juicio. Básicamente, pues es para contarles, o les contaba a su pueblo las promesas, lo que iba a venir, y aún pues lo tenemos ahí consignado en la palabra hasta el día de hoy. Los seguidores del Señor en ese momento estaban pensando que Jesús venía a abrogar la ley o los profetas. Y uno dice, ¿pero por qué estaban pensando eso? ¿Sí? Yo creo que pues por dos razones, y se las voy a decir aquí. Una era porque tal vez estaban cansados de tantas cargas impuestas por los doctores de la ley o los fariseos. Tienen que hacer esto, es muy difícil, nadie ya lo podía cumplir porque les ponían pesadas y pesadas cargas. Vayamos a Lucas 11:46. Lucas 11:46. Lucas 11:46 nos dice, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Sí? Ellos interpretaban la ley no como debía ser, sino era para poner carga y carga y carga, y ni siquiera ellos la cumplían, ¿cierto? Yo creo que ellos estaban ya abrumados con todo ese peso de los que los fariseos y los escribas les ponían a ellos, y yo creo que ellos pensaban, yo creo que ellos no tenían claridad de verdad, y aún yo creo que con un trazo de incredulidad, que Jesús era el Mesías y que Él sí iba a cumplir toda la ley. No era que se iba a inventar otra cosa nueva, sino como no entendían qué era la ley, para qué fue dada, sino estaban como cansados de tantas cosas y tantas cargas, ellos decían, no, yo creo que ni es capaz de cumplirla porque es un hombre,
no entendían que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y decían, bueno, de pronto se inventa otra cosa diferente porque ya somos hartos con tantas leyes y leyes y leyes y leyes, pero no entendían de verdad lo que era la ley, la bondad del Señor. Jesús no vino a abrogar la palabra de Dios, sino a liberar de la manera mal entendida que los fariseos y escribas habían malinterpretado, y la gente estaba muy cansada con eso. Entonces, pues ellos, yo creo que era por esas dos cosas, y básicamente pues lo podemos ver ahí con estos versículos. Bueno, pero vamos a ver que el Señor Jesucristo les dice, vamos al segundo punto, que Él sí la vino a cumplir. Y aún les explica cómo la iba a cumplir, cómo era de bella la ley, ¿sí? Y cómo llevaba la ley a la gracia. Entonces vamos al segundo punto que nos dice Mateo 5:17b, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces algo que debemos entender es que Jesús es el cumplimiento total de la ley. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas, trajo la revelación de estas. Jesús cumplió la profecía de la ley y los profetas en que Él es el prometido, ¿sí? Demostrando la realidad detrás de las sombras. Ellos tenían figura de lo porvenir, pero ahora Él se les estaba mostrando diciendo, yo soy esa figura, aquí estoy yo, ese Mesías, ese Cordero inmolado, ese soy yo. Jesús cumplió la penalidad de la ley y los profetas por nosotros, por su muerte en la cruz, tomando la penalidad que nosotros merecemos. Entonces en la ley había holocaustos, había penas, había sacrificios, y Él lo cumplió por nosotros. Nosotros ya, pues obviamente gracias a Dios, no tenemos que estar haciendo sacrificios. Él fue una vez sacrificado para siempre. Además, Jesús cumplió los mandatos morales, legales de la ley y los profetas, en obediencia perfecta. Sabemos que Él fue obviamente 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Pero dos versículos que nos recuerdan que Él, pues, bueno, que Jesús vino a cumplir la ley, vamos a ver esos dos versículos, es 1 de Pedro 2:22 y 1 de Pedro, bueno, que los pongo los dos de una vez, 1 de Pedro 3:18, que nos habla de esa santidad. Él fue sin pecado, Él cumplió toda la ley. Nosotros no la podíamos cumplir, pero ahora Él en nosotros cambiaba la situación. Entonces dice 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y 1 de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y yo creo que ellos como que descansaron cuando escucharon eso. Este es el Mesías, este vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros pues no podemos. Entonces qué gran descanso que no les tocaba a ellos hacer cumplir, porque pues todos rajados, pero alguien, el Señor Jesucristo les dijo, tranquilos, yo sí la voy a cumplir y les voy a dar la gracia de cumplirla. Y bueno, vemos que ese cumplimiento aún, otro versículo que tenemos ahí, Romanos 15:8, ahí atrásito de Pedro, es un versículo bien bonito que nos habla de cómo el Señor cumplió la ley, confirmó las promesas, o sea, los profetas, casi que los profetas hablan de escrito está, las promesas, y todo pues para mostrar que era el Señor y para darnos esperanza. Tal vez ellos ya estaban como desesperanzados porque no, aquí quién se salva, porque todos, pues ninguno podía cumplirla a cabalidad. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Circuncisión habla de la ley, ¿sí? Para mostrar la verdad de Dios, para mostrar qué significaba esa ley, ¿sí? Que no era solo para cargarlos, sino para mostrar la bondad de Dios, la perfección, como les digo, pero para llevarlos a ese Salvador. Y dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, que lo que ellos pensaban que no, de pronto Dios ya se olvidó de nosotros, esas promesas del Mesías, quién sabe si venga el Mesías, pero Dios se le está diciendo, aquí estoy, yo soy el Mesías. Entonces está cumpliendo la ley y los profetas, las promesas, ¿sí?
Y algo lindo, pues una aplicación para nosotras es entender pues que no nos pase lo mismo que ellos, de pronto desesperanzados y oye, ¿ahora quién podrá ayudarnos con estas cargas tan pesadas? Pues no, el Señor cumple su promesa. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde será deshecha. Todo, absolutamente todo se cumplirá. Si el Señor nos dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, pues creamos que somos más que victoriosos, pero tenemos que estar a los pies del Señor, fieles, en humildad, en limpieza, para que eso sea real en nuestra vida. Obviamente si yo ando pecando por ahí, ¿cómo voy a reclamar promesas? Tengo que mi relación con el Señor estar pues bien, para que yo pueda reclamar esas promesas, para que pueda vivir en victoria, para que pueda vivir con el gozo del Señor y llevar ese fruto para Él. Otra cosa que aprendemos, otro puntico ahí, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces miren cómo la ley y la gracia se juntan. ¿Sí? Se juntan y la ley es buena porque la ley nos dice somos pecadores, necesitamos la gracia y esa gracia es el Señor Jesucristo quien nos la ofrece, quien murió por nosotros. Eso es gracia, darnos ese regalo que no merecíamos y pues gratis en medio de todo porque muy valioso, le costó la sangre a Él morir por nosotros, pero pues nos la está ofreciendo a cada una. Vayamos a Gálatas, por favor. Es un libro que habla mucho de la ley y la gracia. Si tú andas ahí en legalismo, si no estás viviendo la gracia de Dios, pues te aconsejo que leas este libro y que lo estudies, para que recuerdes que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Gálatas 3, 24, 26 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Con este versículo el Señor nos explica claramente la importancia o la función de la ley. Dice que es ese ayo para llevarnos a Cristo. Ese ayo era ese líder del muchacho que lo instruía y lo llevaba también a la escuela, digámoslo así, ¿sí? Entonces nosotros ya no estamos bajo ya la ley nos llevó a decir necesitamos un Salvador. Y cuando llegamos a ese Salvador, ya no necesitamos ese ayo, ya somos hechas hijas de Dios, ya tenemos un papá que pues es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces ya ese ayo nos llevó a Cristo y ojalá que de verdad cada una de nosotras hayamos llegado a decir, de verdad tengo la necesidad, soy pecadora, estoy separada de Dios, no puedo cumplir con esto, no puedo cumplir con aquello y como decía Pablo, miserable de mí, ¿no? Estoy cansada de tratar y tratar y tratar, pero en el Señor podemos porque Él nos da la gracia. Dice que por fe en Cristo Jesús ahora somos hijas de Dios. Algo que debemos de entender es que la ley no es la fuente de la justicia, pero sí es el camino a la justicia. Nos lleva a Cristo. Entonces recordemos eso siempre. La ley no es la fuente de la justicia, pero sí es el camino a la justicia, porque nos lleva a Cristo, que es el justo, y a ser justificadas por medio de Él. Entonces, bueno, como les digo, si hoy estás cargada, cansada, si estás tratando de cumplir y cumplir cosas, de hacer y hacer cosas que parecen buenas para tal vez alcanzar el cielo, para tal vez tener una relación con Dios de pronto, pues que ya reconozcas que tú en tus fuerzas pues no lo puedes, que Jesús ya lo hizo todo y que llegues a los pies del Señor. Al final va a estar Franci y Diana en este saloncito, quien de la palabra de Dios te va a explicar cómo tener ese regalo, cómo ser justificadas gratuitamente por la obra redentora del Señor Jesucristo. Ya no tener esas cargas en que tengo que hacer, sino que ya Jesús lo hizo por mí. ¿Sí? Ya Él me da vida eterna, pero también me da un descanso, una vida para vivir en alegría, en gozo, porque es que Él lo hace a través de mí. Eso es como cuando uno se echa al río y ahí se deja llevar para donde va y lo lleva a buenos puertos. Y así es con el Señor, ¿cierto? Esa es la gracia. No estoy ahí
Dice, cuando usted esté que se ahogue, no nade, déjese llevar. Y muchas veces de pronto es que estamos ahogadas porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él nos manda el salvavidas y nos lleva a donde nos quiere llevar. En Gálatas 2:21 recordamos ese versículo que dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Entonces no es por mis obras que voy a ir al cielo, y tampoco aún ya creyendo en el Señor Jesucristo y teniéndolo, tal vez me he alejado del Señor y trato de hacer obras y obras, pero no en su gracia, pues no voy a llevar fruto. Sí, son vanas, me estoy desgastando en hacer cosas que no valen la pena, pero que no desechemos la gracia de Dios para salvación y para vivir vidas de victoria en Él. Nadie puede ser justo y bueno a menos que la gracia de Dios lo haga, ¿cierto? Nadie llega a ser justo por las obras, a la vez que las buenas obras solo se pueden ser hechas por alguien que es bueno. Y recuerdan que el Señor nos dice, ¿quién es bueno? Solo Dios. Entonces, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, hay bondad en mí y yo naturalmente voy a querer, o sea, yo ya no voy a querer, voy a mentirle, voy a ser infiel a mi esposo, a ver cómo voy a robarme esto. No, si de verdad yo tengo a Cristo en mi corazón, el Señor dice que su ley ha sido escrita y la quiero, o sea, es ese nuevo pacto, ¿no? Ya no hay esas cosas que quiero hacer el mal, no, lucho con la carne, obviamente, pero también el Señor nos da esas armas de milicia para hacer lo que Él quiere que hagamos en su poder y su gracia. Vamos a buscar otro versículo que creo que si no está ahí, que es Gálatas 3:1-3. Ahí están en Gálatas, creo. Entonces, como les digo, ese es el libro por eminencia entre la ley y la gracia, para que lo leamos, lo estudiemos. Gálatas 3:1-3. Dice la palabra de Dios. Y es como pues una reprimenda ya a los gálatas que supuestamente ya habían recibido al Señor y estaban como echando para atrás. Y el Señor les dice, pues a través de Pablo: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por las obras de la carne? Entonces sí, es un regañito, pero yo creo que todas lo recibimos, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida nos identificamos con esos gálatas insensatos. Habiendo recibido al Señor, quizás nos hemos alejado de tener una relación fresca, una relación honesta, una relación linda con el Señor, y nos hemos dedicado tal vez a tratar de hacer las cosas, a servir, a hacer, cuando el Señor nos dice: no, dejen que pues naturalmente yo las llevo a donde quiero llevarlas y a que hagan lo que yo quiero que hagan, y pues eso se va a dar fruto. Un buen árbol produce buenos frutos. No son los frutos los que hacen al árbol, sino el árbol a los frutos. Y así es cuando yo tengo una relación íntima y de verdad real y honesta con el Señor. Cuando yo ando en legalismo, cuando yo ando en la carne, cuando yo me he alejado del Señor, los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas es que no tengo gozo. Los síntomas es que no tengo amor por las personas. Los síntomas es que estoy súper cargada, tal vez le veo todo lo malo a las personas, a las circunstancias. Los síntomas es que nos volvemos egoístas. Los síntomas es que no vamos a servir con entusiasmo. Y bueno, muchas cosas ahí para reflexionar y autoevaluarnos cómo estoy. ¿Estoy en la gracia o estoy más bien en la carne y en el legalismo, no? Entonces, a veces hacemos las cosas con una motivación equivocada, por contienda y vanagloria, o tal vez porque nos den la palmadita, o por un check-in. Bueno, lo hago y ya. Entonces, si así es nuestra condición el día de hoy, pues ¿qué debemos hacer? El Señor nos da la solución y es tan sencilla, pero a veces nos cuesta creer que es tan sencillo. ¿Y qué es? Primero, reconocer: Señor, sí, estoy pecando, estoy cargada, estoy haciendo las cosas de mis fuerzas, no estoy haciendo las cosas como tú quieres que yo las haga, no estoy sintiendo gozo, no siento amor por las personas, me caen como gordas, les estoy viendo la viga en el ojo en vez de orar por ellas y mostrarles amor. Entonces, pues
que lo reconozcamos, que pidamos verdadero perdón, de verdad que nos humillemos delante del Señor y le pidamos perdón porque estamos haciendo las cosas como no deben ser, y pues de verdad que nos humillemos ante el Señor y que refresquemos esa relación con el Señor, pues día a día en la palabra, en oración, y tal vez volver a retomar el discipulado, porque tal vez el discipulado pasó por ti, pero tú no pasaste por el discipulado. Entonces, pues es bueno eso. La gracia de Dios es abundante. Aprovechémosla, apropiémonos de ella. Vivamos vidas rendidas a los pies del Señor, vidas con poder, vidas con fruto, sin cargas, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para darlo a conocer. Eso es Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones. A veces, ¿y cómo? ¿Y a dónde voy? ¿Y a qué misiones voy? No, empieza por estar ahí en tu relación con Dios, viviendo bajo la gracia de Dios. Cuando lo haces, pues eso es parte activa de Colombia para Cristo. Ya el resto, pues Dios se encargará si te llevas, si te dejas y si estás aquí o allá. Bueno, concluyendo, y fue como rápido, ¿no? Concluyendo, bueno, algunas cositas. La ley y los profetas fueron dadas para señalar la perfección de Dios y el cumplimiento de las promesas. También la ley y los profetas fue dada para señalar el pecado del hombre. Nadie podía cumplirla y había una consecuencia. Cristo es el único hombre que ha cumplido la ley y las promesas de Dios son cumplidas en él. Es decir, cumplió y cumplirá todo lo dicho por los profetas. La ley no es la fuente de la justicia, otra vez repito esa frase, pero sí el camino a la justicia nos lleva a Cristo. La gracia de Dios a través de Cristo nos hace justas delante del Padre y nos impulsa y da el poder para cumplir con gozo y con gracia pues la vida que Dios tiene para nosotros, vivir para su gloria y pues para cumplir y llevar a cabo la gran comisión. Y bueno, ya para terminar algunas cositas de reflexión. Dice, recuerda tu responsabilidad de anunciar a Jesucristo como ese Cordero perfecto que cumplió la ley para salvar al hombre. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, esa es nuestra responsabilidad. Contarle al mundo que ya no tiene que mirar qué hacer para ganarse el cielo, porque ya Jesús lo hizo todo por cada una de nosotras. Entonces, si yo tengo ese regalo, pues la idea es compartirlo con otras personas para que también vivan bajo la gracia de Dios y pues sean salvos. Y la otra dice, la palabra de Dios es exacta y perfecta. Todo en ella se cumple, tanto sus profecías como promesas. Debemos confiar en ella. Entonces, tan lindo pues que pisamos sobre terreno firme, ¿no? No es quién sabe, será, tal vez, sino que si Dios dice, Dios lo hace. Y la última dice, Jesús es el Mesías prometido, quien cumplió la ley por nosotros. Vivamos bajo su gracia y por fe. Entonces ahí es recordar si cómo está mi vida. ¿Estoy viviendo en legalismo? ¿Estoy viviendo con cargas? ¿O estoy viviendo bajo la gracia y por fe, siendo usada para sus propósitos? Bueno, vamos a terminar en oración. Bueno, amado Padre, Señor Dios de bondad, de misericordia, gracias por el día que hoy nos has regalado. Gracias por recordarnos que tu ley es buena, que no son un poco de mandamientos ahí pues para cargar al hombre, sino es para mostrar tu bondad, tu perfección, que eres un Dios santo, santo, santo. Aunque quieres que vivamos vidas rectas, vidas en santidad, pero también nos recuerdas que pues en nuestras fuerzas no podemos porque somos hombres con esa naturaleza de pecado, pero tú en nosotros la vida es diferente. Nos das la gracia, nos das el poder, nos impulsas a ser
llenas de tu Espíritu Santo y en esa llenura pues tener ese gozo, esa paz, esa paciencia, todo lo que tú nos das para vivir en plenitud y sobre todo para mostrarte a ti y para que otros sean acercándose a ti por el testimonio que nosotros tenemos. Que eso sea una realidad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no más legalismos, cargas, a no vivir porque me toca hacer esto, sino porque te amo, porque entiendo lo que tú hiciste por mí en la cruz y porque quiero rendir mi vida a ti, porque eso es lo que vale la pena. Tú dices que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese permanecer en ti, ayúdanos a permanecer aquí en ti, Señor, porque tú dices que si permanecemos en ti llevaremos mucho fruto, porque separados de ti pues nada vamos a poder hacer. Ayúdanos a tener vidas que hagan la diferencia, vidas alegres, con gozo, porque tú nos lo das y porque sabemos que pues tenemos vida eterna, somos hijas del Rey de Reyes y porque bueno, aun si tengamos pruebas, dificultades, tu presencia está con nosotros y es lo más importante. Obra en nuestros corazones, Señor, transforma nuestras vidas y bueno, conforme a lo que tú nos has enseñado del día de hoy, que de verdad estemos tomando esas decisiones para tu gloria. Encomendamos el resto del día en tus manos. Llévanos a la casa o a lo que tú nos dispongas a hacer, Señor, con bien. Y bueno, te damos infinitas gracias porque tu palabra es buena y es asequible para que la podamos entender y vivir a través de tu poder y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y todo esto te lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.